Muchos pues siempre hablamos de la adoración y algunos creen que la única manera de adorar es en el templo. Lo otro es que algunos confunden lo que es la adoración con la alabanza, con la música. Y bueno, eso es parte de la adoración que nosotros hacemos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santos, entonces que es vuestro culto racional. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y el apóstol Pablo pues está tomando un texto del Antiguo Testamento, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice ahí la palabra, no os conforméis a este siglo, sino renovaos por medio del entendimiento para que podáis comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, ese no os conforméis a este siglo se refiere, no se conformen con la filosofía que está de turno, que por cierto, pues esa filosofía que está de turno se conoce como humanismo. Era una filosofía en el año 1500 algo. Hoy prácticamente es una religión donde se le rinde culto al ser humano, donde Dios ha pasado a un segundo plano y se ha quitado a Dios de en medio y se ha puesto al hombre como su único Dios, el que gobierna toda su vida. Ese es el humanismo. Va de la mano con otras filosofías como el relativismo, que está muy de moda, y también el secularismo, que son filosofías anti-Dios, ateos en todo el sentido de la palabra. Pero nosotros tenemos una filosofía, un pensamiento único y nos basamos en lo que dice la palabra, que es nuestro único manual de fe y de conducta. Quiero hablarle la adoración en este nuevo pacto, hablarle de la adoración en el Nuevo Testamento, en esta gracia que nosotros estamos, pero tenemos que mirar un poquito el templo en el nuevo pacto, el culto en nuestro nuevo pacto y los adoradores de este nuevo pacto. Entonces, empecemos diciendo en esta mañana que uno de los aspectos más sobresalientes de la palabra de Dios, de la Biblia, de la Escritura, es su unidad orgánica. ¿Qué significa eso? La unidad orgánica es que todo trabaja de manera interdependiente y que en ningún momento hay una contradicción. Por ejemplo, los ojos, la boca, la garganta, el estómago, eso es una unidad orgánica. Todo trabaja de manera interdependiente, pero todo trabaja en una sola función. Y yo creo que los aspectos más sobresalientes de la Biblia, de la palabra de Dios, es eso, su unidad orgánica, y que a pesar de que es una revelación que fue dada por Dios en más de 1600 años y donde están involucrados más de 40 hombres, 40 autores humanos, inspirados por Dios, por supuesto, la unidad orgánica de la Escritura es evidente desde principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y por esto podemos decir que los 66 libros que componen la Biblia conforman un solo libro. La palabra de Dios, como la conocemos, infalible e inerrante, y nosotros los cristianos, así nos digan locos o nos digan lo que querramos, para nosotros la Biblia es el único manual de fe y de conducta. Nosotros creemos, porque somos cristianos y los cristianos creen eso, creemos que la Biblia es la bendita palabra del Señor. Entonces, la unidad orgánica de las Escrituras no quiere decir que elimine el aspecto progresivo de la revelación. No la evolución de la revelación, es el aspecto progresivo de la revelación. Fue dado en un punto de la historia la revelación como un todo completo, o sea, el Señor no se equivoca, por eso el apóstol Pablo dice, el justo por la fe vivirá,
y él tomó un texto del Antiguo Testamento en Habacuc en un punto preciso y de todos modos lo seguimos creyendo en este tiempo. Es un punto en la historia donde Dios reveló su palabra, pero que sigue. Lo único que es que esa revelación va progresando, no va evolucionando, va progresando en el sentido de que lo que tú y yo entendimos en el pasado, hoy se entiende mejor en este presente. Dios fue llevando esta revelación de manera gradual para que su pueblo tuviera un entendimiento más pleno en los planes redentores que Dios tenía o en esta historia de la redención. Por eso el pecado en el Antiguo Testamento se entiende de una manera y el pecado en el Nuevo Testamento se entiende de otra manera. En el Antiguo Testamento el pecado era como errar en el blanco. Tú apuntabas a la diana y no le pegabas. Pero en el Nuevo Testamento va mucho más allá. Pablo en Romanos capítulo 7 nos dice que el pecado tiene esa capacidad como un director de orquesta de dirigir todo y llevarnos a hacer lo que no queremos, aun cuando no lo queremos hacer, aun cuando queremos adorar a Dios con nuestra mente, que nuestros miembros terminamos obedeciendo al pecado. Entonces, lo que va diciendo Dios es que progresivamente nos va revelando que el pecado tiene una capacidad impresionante, y aunque está revelado en el Antiguo Testamento, porque si tú lees Levítico, encontrará la palabra impuro 1000 veces y la palabra puro 700 veces para referirse a la importancia que tiene la santidad, el perdón, la redención y la importancia que tiene el pecado en esa lucha que nosotros tenemos por seguir al Señor. La revelación divina se puede comprender de otra manera, así como cuando tú vas a un teatro y poco a poco se va abriendo el telón. Así, poquito a poco, en ese escenario se va abriendo el telón, y la palabra revelar significa precisamente quitar el velo, desvelar, y es Dios a través de sus profetas donde va descubriendo el velo poco a poco a través de la historia de esta revelación hasta levantar por completo cuando Dios se hizo hombre. Entonces, por eso es que la Biblia dice que el Antiguo Testamento era sombra de lo que iba a venir, o sea, de lo perfecto que iba a venir. Y en este caso, lo perfecto que iba a venir era el Dios mismo, donde poco a poco fue quitando el telón para revelarse por completo. Por eso la Biblia es una palabra muy sorprendente. La Biblia es algo que a pesar de que se han levantado, perdón, muchos enemigos, la Biblia es la palabra de Dios y tenemos que creerla de esa manera. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Oiga lo que estamos hablando. Habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. O sea, fíjese cómo se ha venido dando la revelación a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Si tú quieres encontrar un verdadero profeta, véalo, aquí está, el Hijo de Dios. Lo que pasa es que la gente cree que la profecía o lo que llaman profetas, ahora los confunden con adivinos. Eso es más o menos como ir donde la bruja. Eso es lo que cree la gente, le echan el número de la suerte, tu marido, tu mujer, tus hijos, esto, lo otro, estás pasando, tienes envidia con un vecino, y no hay ninguna diferencia entre el brujo y esos falsos profetas. No, el profetismo en la Biblia está ligado a la palabra de Dios, para que tú tengas en cuenta eso. Entonces Dios mismo como hijo trajo la revelación final de él mismo, la cual quedó registrada en todo ese Nuevo Testamento por medio de sus apóstoles. Y eso no significa que la revelación haya evolucionado, no, ha progresado, que es otra cosa. La evolución describe el proceso de cambios por el cual una cosa se transforma en otra, ¿no? En este caso no, es la misma palabra, pero que nosotros vamos teniendo un entendimiento, incluso en nuestra vida misma vamos teniendo un entendimiento. Por eso la revelación de Dios no cambia, es la misma, simplemente se va dando a través de los tiempos, y el principio de la revelación
de la misma mente de Dios, es dar a conocer quién es Dios y que tú puedas entender que la revelación máxima de Dios está en Jesucristo el Señor. Dice la Biblia, y en el principio era el verbo, Juan 1:1, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y dice el versículo 14, y el verbo, o sea, la palabra, Dios mismo, la Nueva Jerusalén lo traduce como la palabra, Dios mismo se hizo carne y vimos, ¿cómo es el texto? Venga, porque es que necesito mencionar un verbo completo ahí. Y el verbo se hizo carne y habitó. Esa palabra habitó se puede traducir como tabernaculó también entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia de verdad. Entonces la revelación no evoluciona. La revelación la podemos describir como un acto por el cual Dios fue desvelando progresivamente su verdad, fue quitando el velo, dejando registrado en este libro infalible, sin errores, lo que él quería y que su pueblo conociera, la cual eran sus verdades a través de todas las edades, a través de todas las épocas de la historia. Cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, vamos a percibir en ella su unidad, su progreso, su estado progresivo. Así como ellos lo entendieron de una manera y significó lo mismo, pues tiene que significar para nosotros lo mismo. Por eso me llama la atención cuando dice que Dios, habiendo hablado a los padres por medio de los profetas, me emociona, me disculpa mi hermano, a los padres por medio de los profetas. Fíjese lo que pasó con Oseas, este profeta. Dios le dice, vaya, búsquese una prostituta, cásese con ella, tenga hijos con ella. Y de hecho, pues él va y busca una prostituta, se casa con ella, tiene hijos con ella. Y cada vez que esos hijos ni siquiera eran del profeta, sino que automáticamente ella estaba viendo con él, se le volaba, se le iba. Y volvía otra vez a sus andanzas anteriores, se acostaba con otros hombres, quedaba embarazada y el profeta iba y la buscaba y la traía de nuevo y le reconocía al hijo, y lo mismo volvía y sucedía, volvía y se escapaba, se iba con otro hombre y le tuvo como 3 hijos y de hecho esos hijos eran de diferentes hombres. Entonces lo que Dios quiso hablarle al pueblo era que el Señor, el profeta era Dios, y que esa mujer era el pueblo de Israel. Dios habiendo hablado a los padres por los profetas de muchas maneras. Sin embargo, ahí es donde se habla del adulterio espiritual, de la fornicación espiritual, y por eso en muchos textos del Nuevo Testamento tenemos que interpretar la palabra fornicar en esas direcciones. Pero en el caso del ser humano, nace pequeño, referente a la escritura, haciendo una comparación, comienza a crecer, comienza a madurar físicamente, comienza a madurar intelectualmente, emocionalmente, hasta llegar a la adultez. Lo cierto es que cuando el ser humano llega a esa etapa de la adultez, no se convierte en otro ser humano distinto, porque entonces hablaríamos de evolución. Al que cuando era pequeño, no es el mismo ser humano, simplemente él va progresando, y eso mismo pasa con la palabra de Dios. Si tratáramos al adulto de la misma forma que tratamos al niño, estaríamos tratando de cometer una injusticia, un error grande. Entonces tenemos que tomar en consideración ese proceso gradual que va teniendo la palabra, la revelación, sobre el cambio de situación en la encarnación de nuestro gran Dios, los tratos de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento no fueron exactamente iguales a los tratos que tenemos hoy con el Señor. En el Antiguo Testamento, Dios preparó a su pueblo Israel para la venida del Mesías a través de todas esas profecías, a través de todos esos rituales, el lavado de las manos, que inmundo, que la sangre, todo eso a través de todos esos rituales, a través de todos esos tipos, a través de todas esas figuras. Dios fue preparando la venida del Mesías. Ese lavamiento de las manos, todo apuntaba al Mesías. Por eso los que quieran todavía guardar la ley ceremonial, porque debemos tener en cuenta de que Dios no abolió la ley moral.
esa sigue vigente. Lo que pasa es que a veces la gente no entiende eso o nosotros los predicadores no nos damos a entender. En el Antiguo Testamento habían dos leyes, la ley ceremonial o ritual y la ley moral. La ley moral realmente es la que está en Éxodo 20 y la ley moral, si extraemos lo que significa la ley moral, son 9 mandamientos. ¿Por qué 9? No, pero pastor, dicen que 10, sí, pero es que hay uno que es el sábado y esa ley no es moral, ese mandamiento es ritual. Por eso en Colosenses dice que ya nadie te juzgue de día de reposo, sábados, de luna llena, etcétera, etcétera, todo eso. Entonces lo que Dios clavó en la cruz fue la ley ceremonial. Sin embargo, el sábado lo estableció Dios como un día de descanso. Entonces, ya en el Nuevo Testamento tenemos que mirarlo no como un mandamiento, sino como un principio. Los mandamientos son a blanco y negro, esos son 9 y esos están ahí y esos están por toda la Biblia. Lo que pasa es que en el Nuevo Testamento están con otras palabras. Pero en el Antiguo Testamento pues era esto así, blanco y negro, igual sigue siendo blanco y negro, pero los principios son esa capacidad que te da a ti Dios o me da Dios de elegir. ¿Qué podemos rescatar del día sábado? Como principio podemos rescatar que Dios sí quiere que tú descanses. Entonces, por eso los pactos de Dios en el Antiguo Testamento son un tanto distintos a los del Nuevo Testamento. En el Antiguo Pacto no fueron exactamente igualmente los tratos de Dios como los que son hoy en su Nuevo Pacto. No pierda de vista lo que le estoy diciendo. Dios ha ido quitando el telón poco a poco hasta que llegó al nuevo pacto, poco a poco, hasta que él se desveló completamente, se reveló completamente. ¿Dónde? En la faz de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo para nosotros es nuestro todo. Somos Jesús solos, como dice la gente. Nosotros sí creemos en el Padre, creemos en el Hijo, creemos en el Espíritu Santo. Lo que no creemos es lo que no dice la Biblia. La Biblia no dice que sean 3. Entonces, el Mesías es la revelación total de Dios y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el Antiguo Testamento, Dios preparó al pueblo de Israel para la venida de ese Mesías a través de las profecías, a través de símbolos, a través de tipos, a través de figuras. Pero una vez vino el Mesías, Cristo reemplazó o desplazó lo que apenas era una sombra de lo que ya llegó, a una figura de lo que había de venir. Así que los creyentes del Nuevo Testamento adoramos al mismo Dios que adoraban los creyentes del Antiguo Testamento. Lo adoramos con la misma reverencia, pero en una etapa distinta de esta historia de la redención. Vamos a observar algunas aplicaciones o implicaciones de este hecho y el culto, en nuestra participación, en la adoración. Vamos a considerar este nuevo pacto. Es un pacto de adoradores del nuevo pacto. Aquí nosotros adoramos al único Dios. Curiosamente, yo una vez dije que algunos hermanos, o algunos de nosotros, porque me incluyo yo ahí, algunos tienen el espíritu del gato y otros tienen el espíritu del perro. Entonces, ¿cuál es el espíritu del perro? El espíritu del perro es: mi amo me cuida, mi amo está pendiente de mí, mi amo me da comida, mi amo me lleva al veterinario, mi amo, mi amo está ahí. Sin duda, mi amo es Dios. Pero otros tienen el espíritu del gato, ¿no? Entonces, el espíritu del gato es mi amo me cuida, mi amo me lleva al veterinario, mi amo está pendiente de mi comida, mi amo es muy cariñoso conmigo. Entonces el gato dice: yo debo ser Dios. Yo debo ser Dios. Entonces no sé dónde esté usted, si con el espíritu del gato o el espíritu del perro, pero yo espero estar con ese espíritu de adorar al Dios y reconocer que Él es mi amo. Él es mi Señor. De hecho, cuando tú pronuncias la palabra Señor en el Nuevo Testamento, se traduce de la palabra Adonai del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento se traduce como Curios, pero significa que Él es mi amo. Yo le pertenezco a Él, yo le di mi vida por completo a Él. Entonces,
Tú encontrarás en el Antiguo Testamento la palabra Señor, la palabra Jehová y la palabra Dios. Entonces, esas tres palabras tienen un significado que apunta a lo mismo, pero tiene un significado diferente. Bueno, miremos un poquito cuál es el templo en el nuevo pacto, para que usted más o menos se dé cuenta a qué me estoy refiriendo. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo era el templo de Salomón. En ese templo se jugó un papel de mucha importancia. En ese templo se adoraba a Dios y no solo ese lugar representaba la presencia especial de Dios en medio de su pueblo, sino que ahí estaban todos los utensilios. Era un lugar de muchísima importancia para el creyente en el Antiguo Testamento. Soberanamente Dios escogió esos lugares y usted de pronto, si lee el Antiguo Testamento, se dará cuenta que Dios escogió esos lugares y esos lugares estaban relacionados de forma especial con el santo nombre del Señor. Y en esos lugares era donde Dios iba a manifestar su presencia, una presencia especial como en ningún otro lugar, porque Dios es omnipresente, Él puede estar en todas partes, pero en el Antiguo Testamento eso era así. Por eso, si tú lees los salmos, encontrarás que en algunos salmos dice, había que orar hacia el oriente, hacia Jerusalén, porque hacia allá era donde estaba el templo, porque allá era donde Dios iba a manifestar su presencia, un lugar especial. Y así lo designó Dios en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 20, versículo 24 dice, altar de tierras harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. En esos lugares, Dios lo que estaba haciendo era un anticipo de lo que al final se iba a cumplir, la promesa que se iba a cumplir, que estaba conocida en todos los pactos, que Dios desde Génesis hasta Apocalipsis hizo un pacto con el ser humano, donde Dios siempre iba a tener su presencia en medio de ellos, pero en el Antiguo Testamento lo hacía en ciertos lugares. ¿Cuál es esa promesa? Que todos esos pactos que Dios hizo a lo largo de la historia del pueblo de Israel iba en esa historia redentora, la historia de la redención, donde Dios siempre iba a estar con ellos, siempre. Simplemente que en el Antiguo Testamento Dios lo que designó fue unos lugares específicos. Jeremías capítulo 31, versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y escribí en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y uno de los lugares donde Dios escogió para hacer todo esto es el tabernáculo que Moisés construyó en el desierto por mandato de Dios. Dice Éxodo capítulo 40, versículos 34 y 35. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba con él y la gloria de Jehová lo llenaba. Tan pronto se terminó la construcción de aquel tabernáculo, una nube cubrió todo el tabernáculo de reunión. Es una promesa, un pacto que Dios había hecho con Abraham, con Adán, con David, de que su presencia siempre iba a estar en medio de ellos. Pero lo designó en ciertos lugares, no como hoy día. Ya vamos para allá. Esa manifestación visible de Dios fue la que guió al pueblo de Israel a través del desierto hacia la tierra prometida, una nube, una luz, y ahora se manifiesta de manera particular en el tabernáculo de la reunión. Cuando salieron de Egipto, Dios empezó a mostrarse a través de la nube, a través de esa columna de fuego, hasta que por fin llegó un momentico donde Dios le dijo a Moisés, tienes que hacer este templo, este tabernáculo, donde la presencia de Dios iba a estar ahí. Entonces, si podemos ver en todo el Antiguo Testamento,
La presencia de Dios solo iba a estar ahí en ese lugar especial. Cientos de años más tarde, el Señor le dice a Salomón que le construya un templo, que había de sustituir ese tabernáculo como el centro de adoración. Y a pesar de las diferencias de tamaño, porque pues ya fue más grande, de su magnificencia por todo el oro, la madera, todo lo que tenía, todas las incrustaciones, una diferencia entre el tabernáculo del desierto y la que ahora se había construido. Es importante señalar que de la misma manera allí iba a habitar la presencia del Señor. Sin embargo, Salomón dice Señor porque lo reconoce que Dios es un Dios que puede cubrir todo el universo. Y tan pronto terminó la construcción y entró el arca del pacto allí y todos los objetos sagrados fueron, mire lo que escribió Salomón allá en Primera de Reyes capítulo 8 versículos 10 y 11. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa del Señor y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová lo había llenado todo. Toda la casa de Jehová la había llenado y era una muestra de que Dios seguía con ellos. Pero el pueblo de Israel pues estaba limitado en ese aspecto porque solo todo era en el templo, hacia el templo, lo que no sucede con nosotros en este día. Y es exactamente lo que ocurrió en ese tabernáculo. La gloria del Señor se hizo presente. Dios estaba cumpliendo su promesa de que Él iba a estar en todo lugar donde se hiciere memoria de su nombre. Y dice, allí vendré a ti y te bendeciré. Salomón sabía que ese templo terrenal no podía realmente contener toda la gloria de Dios, ese Dios omnipresente, infinito. Y mire la oración que hace en el versículo 27, Primera de Reyes 8:27. Pero es verdad que Dios morará en la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. ¿Cuánto? Con toda su gloria y con todo su tamaño, Salomón estaba consciente que la presencia de Dios, de ese Dios infinito, no podía limitarse a un espacio físico y que todo apuntaba más bien hacia una realidad más gloriosa. Por eso no pierda de vista ese texto, me gusta muchísimo. Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Todo eso apuntaba a algo más grande, a la revelación total de Dios para con el ser humano. Por eso, mi hermano, despreciar a Jesucristo es no entender, no tener la capacidad de entender la magnífica gloria de Dios que fue manifestada a todos los seres humanos. Por eso el apóstol Pablo, cuando le escribe a Tito, dice que la gracia de Dios se ha manifestado a todos los seres humanos. Que era en realidad lo que representaba ese templo con toda su magnificencia, con todo su mobiliario, diseñado por Dios mismo, con todo el sistema de sacrificios, rituales que allí se llevaba a cabo. ¿Qué representaba el templo de Salomón? Recordemos un poquito, tanto el tabernáculo como el templo se conectan con las promesas centrales que Dios le hace al pueblo judío o al pueblo de Dios en esa época. Por eso en la escatología que todo el mundo estudia en esta época, y no es para que usted se asuste, mi hermano, porque si tú no crees que el Señor te va a levantar en el día del arrebatamiento, pues asústate. Pero es que esas cosas que pasan no son para nosotros, nosotros estaremos en el reino de los cielos. Eso es para los que se quedan. Pero todas esas cosas, por eso se habla de que se está preparando el templo, que se está preparando los sacerdotes, las ofrendas, todo eso, porque todo estaba relacionado. Todos los pactos estaban relacionados con el templo, con la presencia de Dios para el pueblo judío, porque Dios es un Dios de pactos y Él hizo varios pactos a través de la historia. ¿Y cuál era la promesa central de todos esos pactos? Que yo seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo y moraré en medio de ellos. Usted y yo estamos en medio de un pacto también.
Ese pacto es un pacto de sangre, es un pacto que se hizo en la cruz del Calvario, donde Él seguirá siendo nuestro Dios, nosotros seremos sus hijos, y donde Él prometió siempre estar con nosotros. Tan pronto usted abre el Nuevo Testamento, comenzamos a ver que toda la historia de la redención se está moviendo hacia un punto focal. ¿Cuál es ese punto focal? La manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la manifestación final, definitiva, de la presencia del Señor en medio de su pueblo. Cristo mismo. No se le olvide que la palabra Cristo se traduce de la palabra Mesías, que en el Antiguo Testamento se traduce como Mesías. Entonces, Cristo mismo. La palabra Mesías viene de Mesías. Mesías tiene relación con el aceite de la unción. Por eso Juan Bautista no se equivocó cuando dice allá en Mateo 3:11, yo no soy digno de desatarle la sandalia porque Él es más grande que yo, pero Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Entonces la manifestación, todo eso que se venía moviendo, esa sombra que se venía moviendo del Antiguo Testamento ya llegó a un punto total, y es la presencia definitiva de Dios en medio de su pueblo, y ese Dios es Cristo mismo. Tener a Jesucristo en la vida es tener a Dios. Tener a Jesucristo es lo que dice Pablo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable, olor fragante, porque ese es vuestro culto racional. De ahí que en el Nuevo Testamento comienza con la genealogía de Mateo. En la genealogía de Mateo comienza con un Cristo prometido a través de Abraham, de David, y que en él está el cumplimiento de todos los pactos que Dios había hecho con Abraham y que había hecho con David. Pero lo más importante en el pasaje de Mateo en el Nuevo Testamento es que Cristo es identificado como el Dios encarnado. No solamente Mateo, Juan lo reconoce también, el Dios encarnado. Mateo nos dice que cuando José estaba considerando dejar a María en secreto porque descubrió que estaba embarazada, ellos no habían consumado el matrimonio, un ángel del Señor se le aparece a José en sueños y le dice, hijo de David, no temas recibir a María por tu mujer, porque lo que en ella está engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. En Isaías 7:14 dice, se llamará Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahí donde se reconoce que Él es el Dios encarnado. La palabra Jesús se traduce del hebreo Josué, o Josué, como dicen algunos, Josué, y Josué significa Jehová es el que salva, Jehová es el Salvador. Por eso se reconoce que el Señor Jesús significa Jehová el que salva. Llamará su nombre Jesús, llamará su nombre Jehová Salvador, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Jehová es el mismo Jesús, Jesús es el mismo Jehová del Antiguo Testamento. Mateo 1:22 y 23. Todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. En Cristo encontramos toda la realidad hacia la que el templo apuntaba. Ya no se trataba de una manifestación visible de la gloria de Dios, no, ahora era el Dios mismo que ha tomado una naturaleza humana para venir a morar con nosotros y para llevar a cabo este plan de redención. Dios mismo ya no es una nube, ya no es un templo, es el Dios mismo, Él se encarnó, y esa es la idea que encontramos en el Evangelio de Juan. Por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, la Nueva Jerusalén lo traduce como palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitó, pues nosotros somos latinos, se quedó un poco en pañales, decimos,
En el español no podemos entender del todo este juego de palabras que Juan está diciendo aquí. Habitó entre nosotros y literalmente podríamos traducirlo como acampó entre nosotros. Él puso su tabernáculo entre nosotros y esa es la clara alusión a lo que dice Ezequiel 37:27 cuando dice: estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo que estamos diciendo, en otras palabras, para ir concluyendo esta primera parte, es que la naturaleza humana del Señor Jesucristo, esa naturaleza que el Señor asumió para encarnarse, es el tabernáculo definitivo en el que Dios hace visible su gloria. ¿Quieres tener el templo de Dios en tu vida? Bueno, acepta a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Ahí lo vas a tener. Por eso hay gente que hace cosas con los templos y no es que esté mal, no es que esté mal hacerlo y me parece lindo y todas esas cosas. Decía un predicador que había ido por allá a África, porque la mayoría de las personas tienen, o los que tienen esa visión misionera, es para el norte, no sé por qué para el norte o para Europa, pero yo no he escuchado el primero, créame lo que no he escuchado el primero que diga que tiene visión misionera para ir a África. Pero todos, ese predicador fue a África y había una iglesia allá, pero no era un templo, no había templo. Había una iglesia, pero no había templo. Ellos adoraban debajo de un árbol. Y todas esas stickers que aparecen a veces en las redes sociales, en realidad muchas son verdaderas. Había un árbol y la gente se reía de lo que él decía, porque él decía que pues en la iglesia, y él relacionaba la iglesia aquí en América Latina, era con el templo. Entonces ellos se reían porque para ellos la iglesia era ese grupo de personas que estaban ahí reunidos. Y es más, lo que más les sorprendió es escuchar a los jóvenes orando: Señor, yo quiero sacrificar mi vida por causa del evangelio. Pero aquí nuestra visión es al norte, a la comodidad, a estar bien, a tener el megatemplo, y gloria a Dios por el templo grande. De hecho, aquí yo le doy las gracias al Señor, la iglesia es grande y es una bendición, pero más allá de tener todos esos lujos y todo eso, la manifestación visible de ese tabernáculo del Antiguo Testamento ya lo tenemos en nosotros. Claro, no estoy diciendo que no nos reunamos, que no tengamos templo, no, sí, después lo veremos, después miraremos eso, pero mire lo que dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, o sea, en ese cuerpo humano, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los pecadores, a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y aquel verbo que se hizo carne y puso su tienda de campaña, puso su tabernáculo entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Tienes que ver a Jesús. El Señor Jesús no es un profeta simplemente, no es un maestro simplemente. Jesucristo no es simplemente la manifestación gloriosa de Dios. Él es la gloria de Dios encarnada. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Mire lo que dice Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria, y subraye lo que viene a continuación, y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El carácter mismo de su sustancia. ¿Y qué es un carácter? Algo que deja una impresión. ¿Se acuerda cuando nosotros, bueno, en la época mía, cuando yo estudié en el colegio, en el bachillerato comercial, no habían computadores, no, todavía no habían salido. Entonces habían máquinas de escribir, taca, 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 taca. ¿Qué era lo que uno hacía? Eso era un carácter que quedaba impreso. Eso es lo que dice aquí, más o menos. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, el carácter mismo de su sustancia. Entonces, el carácter para los griegos, al igual que para nosotros hoy, es esa impresión que queda hecha en las monedas.
Entonces, cuando tú ves a Cristo, ves el carácter mismo de la sustancia de Dios. Entonces quedó impregnado ahí. Cristo es Dios. Por eso Pablo dice en Romanos 9:5 que Él es Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál es el carácter que se imprimía? Exactamente el mismo del modelo que estaba impreso. Lo que está diciendo el autor de la carta a los Hebreos es que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios y el carácter mismo de su sustancia. Cristo es Dios sobre todas las cosas. Colosenses 2:9 dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el contexto de la carta, donde está este texto de 2:9, lo que está diciendo es como cuando yo dijera, vea, pececito, me llevo un pececito allá para el océano Atlántico y lo pongo en el mar y le digo, pececito, ¿esta agua te es suficiente o te hace falta algo? Eso es lo que está diciendo Pablo. Cristiano, toda esta magnitud, toda esta gloria divina, ¿te es suficiente o te hace falta algo? Con la venida de Cristo, el templo de Salomón, todos esos rituales, todo ese mobiliario, todos esos sacrificios, perdieron toda la vigencia como centro de adoración. La adoración del nuevo pacto se centra en la persona y la obra redentora, no en un sitio particular, sino en el Dios de la gloria que se manifestó en hombre y en toda esa obra redentora. Ese es el centro de adoración nuestra. Por eso nosotros, y vale la pena resaltarlo y recordar que cuando nos dicen que nosotros tenemos a Dios las 24 horas, que no solamente cuando vamos al templo, sino que está en todas partes, ahí está. El Señor fue muy explícito en lo referente a este punto, y recordemos cuando el Señor purificó el templo de Salomón, al que los judíos habían convertido en un mercado, y los judíos lo llaman aparte y le Señor y le preguntan, ¿y qué señales dan para autenticar que usted tiene derecho para purificar este templo? Y el Señor le responde en Juan 2:9 y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruyo. 46 años nos tardamos en construir este templo y tú dices que en 3 días, pero dice el versículo 21, mas él estaba hablando del templo de su cuerpo. Y entonces es aquí el templo de Dios, el templo de su cuerpo. Hay una conexión entre la muerte de Cristo y la inoperancia ya del templo. ¿Para qué servía el templo? Por decirlo así, el templo era el punto de contacto, entre el cielo y la tierra, entre Dios y el ser humano. Allí era donde se manifestaba la presencia de Dios, en ese templo, en el Antiguo Testamento. El punto de contacto entre la tierra y el cielo, y el lugar donde se llevaba a cabo los rituales de purificación. Pero ahora Cristo los cumple todos. Una vez venido Cristo, el Dios encarnado, y lleva a cabo toda esa purificación a través de la muerte suya en la cruz del Calvario. Todo eso simbolismo del Antiguo Testamento, todo pierde su vigencia por completo, pierde toda su razón de ser. Por eso, mi hermano, hoy se han levantado denominaciones, sectas que dicen que los israelitas, que la adoración siguen sacrificando cosas cuando no han entendido que el Señor entró una vez y para siempre. Entonces, el Señor hablando con la mujer samaritana, bueno, se va a terminar el tiempo. Nuestros padres adoraron en este monte y nosotros decís que en Jerusalén. Entonces, ¿cuál es el lugar donde se debe adorar? Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En otras palabras, mujer, lo físico perderá toda importancia. Muchos tienen la idea de que, pues sí, el templo debe ser algo muy importante para nosotros, porque eso es lo que veremos más adelante. Dios diseñó el templo, la iglesia, el lugar donde nos tenemos que reunir. Entonces, qué bueno que usted me entienda en esta mañana, amigo y hermano, cuando todos nosotros vayamos a la casa, cuando el culto termine, estas 4 paredes, las 4 paredes donde nosotros adoramos en grupo, ya pues si no queda alguien, no queda albergando la presencia de Dios. O sea, la presencia de Dios está en el templo porque tú estás en el templo. Y el Señor nos mandó a congregarnos en comunidad, a orar en comunidad, a llevar nuestra ofrenda, a llevar nuestros diezmos, a escuchar la palabra,
a leer la palabra, a cantar. Pero cuando tú te vas para la casa, ahí no queda nada. La gloria de Dios, Dios mismo está ahí porque tú estás ahí en ese edificio. Pero esas 4 paredes, cuando tú sales de ahí, ya no queda nada. Por eso cuando tú llegas a la casa, vas por aquí, vas por allá, la presencia de Dios va contigo. Y por eso debemos entender que el Señor está en todas partes y que la manifestación plena de lo que era el tabernáculo y la presencia de Dios del Antiguo Testamento hoy la tenemos en la faz de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, les quedo debiendo el resto. Que Dios me los bendiga, pero yo quiero animarlos en esta mañana. Es porque, decía el hermano, exhortarlos, animarlos en esta mañana a que te acuerdes que Dios es un Dios de pactos. Y Él hizo un pacto contigo de que su presencia iba a estar contigo, su nombre iba a estar contigo. Por eso presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, que es vuestro culto racional. Así que mi hermano, Dios está con nosotros todo el día, todos los días, a toda hora. Tú vas al templo, tú vas aquí, tú llevas la gloria de Dios donde quiera que vayas, porque el Señor prometió que toda esa sombra del Antiguo Testamento, todo eso quedó abolido, pero ahora quedó en Jesucristo el Señor. Dios les bendiga en este día.